en los medios. Francisco, ustedes están montando prácticamente unas elecciones nacionales. Montar un proceso como ese es costosísimo. Conocemos lo que invierte la Junta para montar unas elecciones nacionales. Me gustaría saber qué cantidad de personas van a trabajar en este proceso. Imagino que ustedes tienen el dato. ¿Y a cuántos millones más o menos proyectan ustedes que ascendería el costo de este proceso? Mira, quien maneja toda la parte de la logística, en lo que tiene que ver con el montaje del proceso, es la Comisión Nacional Organizadora. Yo no soy parte de la CONA. Yo estoy... Pero es buenísimo proyectando, porque usted ha ganado 9 elecciones. No, pero y ahorita vamos a proyectar, sí, si ustedes me lo permiten. Sí, vamos a proyectar. Vamos a proyectar hacia el 24, y hacia atrás, y hacia adelante, y hacia los lados. No se puede mirar para atrás. Eso es, sí, esa es una disposición del presidente. Sí. Bueno, pues entonces no miremos para atrás, proyectemos nada más para atrás, porque no se puede violar la ley. Pero lo que te quiero decir, alrededor de 18,000 personas van a participar en la organización del proceso. En vez de las 12,000 mesas, se han refundido en 3,000 mesas. Lo que quiere decir que es un proceso organizativo fuerte, nunca antes organizado por un partido político. Es la primera vez que un partido político participa en la organización con una cantidad tan grande de recintos y una cantidad tan grande de centros de votación que son las mesas electorales. Francisco, el 6 de octubre del año 2019, apenas 3 años, está ahí. Y eso fue una fecha difícil, fatal para la historia del Partido de la Liberación Dominicana. Le pregunto, ¿qué garantía habrá de que al final de la jornada o en plena jornada no se va a producir una inclinación por uno de los que aspiran, proveniente de una figura fundamental del partido, que es el presidente Medina? ¿Cómo garantizar que eso no se dé para que los que pierdan, los que resulten derrotados o perdedores, son 6 y solamente se va a seleccionar uno, no puedan alegar que recibieron un trato injusto en la competencia? Bueno, lo primero que te quiero decir es que el más neutral de los neutrales es el presidente Danilo Medina, en primer lugar. En segundo lugar, el 6 de octubre no se puede repetir porque este no es el 6, este es el 16. Aquel proceso no fue organizado por el PLD, fue organizado por la Junta Central Electoral. Fue un proceso diáfano, donde el compañero Gonzalo ganó limpiamente ese proceso. Y ese proceso se validó luego en las elecciones del 2020. Aquí nosotros no tenemos ese problema, aquí los aspirantes están claros, aquí los aspirantes están conscientes de que alguien tendrá que ganar. Ojalá pudieran ganar los 6, pero es una solamente que puede salir victorioso en este proceso. Y los demás ya han asumido el compromiso por escrito de que inmediatamente se conozcan los resultados, van a participar para apoyar al candidato o la candidata que resulte triunfadora en este proceso. Ese no es un temor que nosotros tenemos en esta oportunidad. Ministro, ¿se ha contemplado manejar una eventual alianza entre alguno de los 6 candidatos? Hasta ahora no. Y yo creo ya que con el tiempo que falta, es difícil. No he visto aprestos de alianza en esta oportunidad. Nadie me ha comunicado que se va a realizar ningún tipo de alianza. Además, porque parece que están polarizados entre Abel y Margarita. No, están polarizados entre los 6. No, ministro. En honor a la verdad, es que la opinión suya, es que la opinión suya es una opinión interesada. La opinión mía es una opinión neutral. Hay polarización. La de no. Debo decirle interesada. Podría decirle otra cosa, pero al dueño de este emporio yo no lo voy a ofender, lógicamente. No, mi amigo personal y otra cosa de muchos años. No vayan a creer que de ahora, no vayan a creer que de ahora porque tiene dinero. De muchos años somos amigos. Cada candidato tendrá una representación o delegado en cada mesa. Ya la tiene.
Y Luis, O sea, Luis de o sea, León, por ejemplo, y Marisa está en capacidad de tener un delegado Mira, en cada la mesa. conformación de los centros de mesa no es una conformación tradicional, no es la estructura del partido que lo va a dirigir, es una representación de cada candidato. Todavía incluso faltan algunas, pero se está trabajando para que al final, el día 14, el día 12 de octubre, pues estén conformadas todas. Francisco Paz, bueno, adelante, Mayované. Francisco, ¿es suficiente la publicidad que se ha hecho para que la población y los militantes del partido se motiven? Bueno, nosotros tenemos mucho tiempo hablando de esto, Sí. pero también reconocemos que el mes fundamental para que la gente empiece a interesarse, a verificarse, sea en el mes de octubre, Ok. que es en el mes donde estamos. Hoy estamos a 5. A 5. A 5, lo que quiere decir que tenemos, prácticamente quedan 10 días por el medio y al día siguiente el proceso. Además, nosotros le hemos recomendado a los candidatos que las personas que simpaticen con ellos no se duerma con que ellos se van a verificar. Verifíquelo usted Sí. y notifíquele a sus simpatizantes dónde es que le corresponde votar. Porque, por ejemplo, yo voto en un colegio para las elecciones normales, pero en este proceso yo voto en otro centro. De manera tal que este es un trabajo... A ellos que hagan su diligencia. No, tienen que hacerla. Tienen que hacerla. Porque en unas elecciones tú no solo ganas por la simpatía, también Lo que tú tú ganas por la trabajas. capacidad que tú tienes para llevar tu gente a votar. Es así. Esa es la historia electoral, no del país. Sí, sí. Esa es la historia electoral de América Latina. Mire, hay mucha aprensión. Alguna gente ha hecho proyección de que pudieran darse situaciones complicadas en este proceso que ustedes están llevando a cabo, de que si no eligen a fulano o mengano pudiera producirse una situación de disgusto y que pudieran irse de la organización alguno de los que participa o uno de los que participa en este proceso. Yo le pregunto a usted, pasado el proceso del 16 de octubre, ¿en qué etapa entra el PLD? Pase lo que pase, después de ahí, ¿qué proyecta el PLD con una persona que ya va a ser señalada como la persona que puede ser el candidato oficial del partido? Mira, después del 16, en la República Dominicana viene una recomposición de las fuerzas políticas. Eso es automático. Eso es automático y es lo que ha pasado en todos los procesos electorales. Hay una recomposición de las fuerzas políticas y hay una recomposición de las fuerzas electorales. O sea, no solo es la organización que tú tienes, sino la simpatía que tú tienes en la población de cara a las elecciones. Ahora, por ejemplo, se hacen encuestas. Ustedes mismos han hecho encuestas. Otros medios han hecho encuestas, empresarios han hecho encuestas. Nosotros, en la dirección del partido, hemos decidido no hacer encuestas. Podemos hacer encuestas cualitativas que tenga que ver con valoración del gobierno, pero sobre todo valoración del PLD, pero no encuesta de simpatía, poniendo un candidato del PLD contra Luis, contra Leonel, contra aquel. Primero, porque no queremos que se filtre ninguna información que tenga que ver con nosotros. Al compañero Danilo Medina, hay personas que le han llevado encuestas. Y Danilo ha dicho, no, quédate con ella. No quiero ver encuesta ahora. Yo quiero que este proceso pase. Pero las encuestas que se han estado publicando, cualitativas y cuantitativas, cuando tú mides lo que tiene que ver, porque se están midiendo preferencias electorales, y yo digo, con alguna experiencia en análisis de encuestas, que tú no puedes medir un partido que tiene ya candidato, como el presidente de la República, porque el 30 de enero del 2022 ellos realizaron una convención nacional extraordinaria para modificar los estatutos y que se permitiera la reelección. Ahí Luis Abinader, el presidente de la República, quedó formalmente escogido como el candidato del PRM. En la Fuerza del Pueblo no hay que hablar.
el candidato es Leonel. Ahora, tú no puedes medir al PLD ninguno de los candidatos contra esos dos candidatos, porque cuando tú vas y le preguntas a alguien, si las elecciones fueran hoy y el candidato fuera por el PLD Francisco Domínguez, por la Fuerza del Pueblo Leonel y por el PRM Luis Abinader, ¿por cuál tú votarías? Los que simpatizan por Margarita no votan por Francisco. Y los que simpatizan por Abel no votan por Francisco. Y los que simpatizan por Karen no votan por Francisco. Ellos le dicen, en un escenario en que el candidato sea Francisco Domínguez. Bueno, pero lo que pasa es que es un escenario imaginario, pero la imaginación nunca está por encima de la realidad. Ellos saben que su candidato está corriendo, entonces no van a votar. Pero lo mismo pasa cuando tú chocas cualquiera de esos candidatos con ellos. Y aquí, a 2 años de unas elecciones, no hay pronóstico en materia electoral. Es más, yo podría decir que a 1 año de unas elecciones, imagínate tú, a 2 años, cada vez que se ha hecho una encuesta midiendo simpatía de candidatos, el resultado final es totalmente distinto al que dicen las encuestas en ese momento. Francisco. Por ejemplo, Dani, para terminar esa idea, vámonos a octubre, vámonos al 5 de octubre del año 1994. ¿Quién el 5 de octubre de 1994 pensaba que el PLD iba a llegar al gobierno con un candidato? Absolutamente nadie. Porque el PLD venía de sacar 33% en las elecciones del 90 y sacar 13% en las elecciones del 94. El PLD lo veían como un partido desahuciado. 2 años después, el PLD era gobierno. Pero vámonos a otro año. Vámonos a octubre del año 2002. Octubre del año 2002. ¿Quién pensaba en octubre del año 2002 que el PLD, que había participado en un proceso de elecciones congresionales y había sacado un senador, el PRD sacó 29, y ese senador que sacamos, que fue el compañero José Tomás Pérez, que ganó en el Distrito Nacional, porque yo estaba en la Junta peleando junto con Vinicio Castillo y José Tomás, peleando su victoria. Pero te voy a decir una cosa, al final yo me di cuenta que si Hipólito Mejía, que era el presidente, hubiese querido presionar para que Fafa Tavera hubiera sido el senador, lo hubiera logrado. Hipólito no quiso. Actuó como un demócrata ahí. Y ese partido que sacó un senador 2 años antes vuelve con el 57% de los votos. Pero tú tienes otro caso. Vete a octubre del año 2018. ¿Quién pensaba en octubre del año 2018 que Luis Abinader iba a ser presidente de la República? El primero que no lo pensaba era Luis Abinader, porque Luis Abinader no ganó por la fuerza del PRM. Ellos ganaron por la división del PLD, pero nadie pensaba que el PLD se podía dividir. Pero hay un proceso que es más contundente que todo eso, que ese está documentado, y es el del año 2011. En marzo del año 2011, el PRD hizo su convención, escoge a Hipólito Mejía. El PLD estaba en el proceso interno. Entonces, nosotros hicimos una encuesta, que yo la tuve en las manos, esa encuesta, midiendo los candidatos del PLD contra Hipólito. ¿Tú sabes cuánto tenía Hipólito en marzo del 2011? 62%. ¿Tú sabes cuánto tenía Danilo Medina, que era el que se perfilaba como ganador? Y ahí se sabía que él iba a ganar. 29%. ¿Quién ganó las elecciones? Danilo Medina. Pero no solamente aquí. En la historia electoral de América Latina, tú conoces casos. Por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela hay lo que se llama el fenómeno electoral más grande que se ha dado en América Latina. Fue el que se presentó con Irene Sáenz, que le decían la Barbie venezolana, una mujer preciosa, inteligente, que decían en Venezuela, no hay niño que no cargue, joven que no abrace y anciano que no consuele. Y esa señora, 1 año antes de las elecciones,
que fue en diciembre del año 1998, en diciembre de 1997, Irene Sáez tenía 40%. Era tan grande la popularidad de Irene Sáez que el COPEI, que era el Partido Social Cristiano de Venezuela, le permitió que ella participara en la primaria. ¿Sabe cuánto sacó en la primaria? 62%. Para no cansarle la historia, ¿sabe con cuánto terminó Irene Sáez? 3%. Esa es la historia electoral de aquí. Francisco, mire, no se puede ir usted del programa. Oye, yo me tengo que ir. El tiempo No, el tiempo se consume. Yo puedo trabajar aquí Usted lleva 50 minutos y parecería que no es tanto, pero 50 minutos. Oiga una cosa, usted no se puede ir sin evaluar el gobierno, sobre todo lo que está ocurriendo en materia turística. Usted que duró 12 años siendo ministro, quisiera la opinión de Francisco Javier sobre cómo va el gobierno. Bueno, este gobierno, yo digo, como todos los gobiernos, y en cualquier época, hay gente que tiene, la gente dice, este gobierno tiene luces y tiene sombras. A mí no me gustan esos términos. Yo digo, este gobierno tiene aciertos y desaciertos. Si tú evaluaras el gobierno como una sinfónica, tú dirías, esta es la sinfónica más desafinada que yo he visto en la historia de la música. Posiblemente el maestro, el que dirige la orquesta, él quiere llevar esa orquesta por un camino, pero los músicos la están llevando por otro. Cuando él quiere tocar una sinfonía de Beethoven, ellos le están tocando una bachata. Entonces, hay mucha falta de afinidad en el gobierno. Si tú evalúas el gobierno en términos de lo que es el éxito del gobierno, que yo digo, en un país como República Dominicana, la educación equivale al 50%. El otro 50% tú lo distribuyes en todo. Pero si tú triunfas en educación, donde hay el mayor presupuesto, donde todo el mundo está conectado a la educación, en este país todos los hogares están conectados a la educación. Si tú triunfas en educación, tú tienes un 50%. ¿Cuál es la realidad de este gobierno? Que el mayor fracaso ha sido en la educación. Y la pregunta ¿es el PLD que dice que ese es el mayor fracaso? No, nosotros no decimos eso. ¿Quién lo dice? Es el propio gobierno. Porque ¿quién es el vocero del gobierno en materia educativa? El ministro de Educación. Y el ministro de Educación ha dicho que todo lo que se invirtió en los primeros 2 años de este gobierno se fue al zafacón. Y la pregunta es, ¿lo que se echa en el zafacón qué es? La basura. Entonces tú estás diciendo, todo lo que este gobierno ha hecho en educación ha sido pura basura, pero nosotros no nos atrevemos a decir eso. Y si ellos mismos dicen que todo ha sido basura y que todo se fue al zafacón, ha sido un fracaso. Entonces el presidente Abinader va a tener el problema de que cuando rinda cuentas en febrero del año que viene, no va a poder hablar de los 2 años de gobierno que tuvo en materia educativa. Yo no estoy de acuerdo con el ministro de Educación en algunas cosas, pero esa es la valoración que ellos mismos están haciendo. En lo que tiene que ver con el área turística, yo creo que el turismo va bien. El turismo va bien. Los números que estoy viendo en el turismo son buenos números. Sí. Cuando se habla de la recuperación del turismo, que yo felicito al ministro de Turismo por el trabajo que ha hecho, felicito al presidente de la República, porque sin lugar a duda el presidente Luis Abinader le ha dado mucho apoyo al sector turístico. Pero fíjate que el lema que se está planteando es la recuperación del turismo. Si Dani Alcántara, que está aquí, que está sano, mañana le da una gripe, esa gripe es fuerte. Esa gripe hace que Dani se acueste en su casa, dura 3 días, muchos medicamentos, inyecciones. Y a la semana tú le dices, Dani, ¿cómo tú te sientes? No, yo me siento mejor. Y a los 10 días, Dani, ¿cómo tú te sientes? No, yo me estoy recuperando. Y a las 3 semanas, Dani, ¿cómo tú estás? Dice, yo estoy recuperado. ¿Tú sabes qué es lo que Dani está diciendo? Yo estoy ya como yo estaba antes. El éxito de la industria turística es volver a estar como estaba en el 2019. Primero.
En segundo lugar, porque todos los turistas que están viniendo, esta recuperación tiene como base la fortaleza de la industria turística anterior, porque la pandemia produjo un corte. Y ese corte que produjo la pandemia hizo que después de la pandemia la gente empezó a preguntarse cuáles son los destinos. Y entonces decidieron, yo voy para República Dominicana porque yo conozco República Dominicana. Ministro, sectores políticos observan que hay un eventual acercamiento entre el expresidente... Excúsame, Freddy, porque esto que se me pasó decir es importante. Sí. Es verdad que vamos bien, pero el turismo tiene amenaza. El turismo tiene amenaza. ¿Cómo cuáles? La primera amenaza que tiene el turismo, y lo hago como advertencia, es que ya estamos claros, todos los dominicanos nos dimos cuenta de eso, es que nosotros tenemos enemigos internacionales, conspiradores de la industria turística dominicana, que ante cualquier situación que se produzca en el país, son capaces de montarnos una campaña para tumbar la industria turística. Lo tuvimos en el 2018. Y en el 2018, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la embajadora norteamericana aquí, hizo un trabajo extraordinario apoyándonos y salimos bien. Pero hoy nosotros tenemos otra gran amenaza. Y la otra gran amenaza que nosotros tenemos es la situación que está ocurriendo hoy en Haití. Tú dices, ¿por qué? Haití ha sido un país que siempre ha tenido problemas en los últimos años. No, como ahora nunca. Tú dices, ¿por qué como ahora nunca? Haití antes tenía un presidente, un primer ministro, una Suprema Corte, un parlamento. Hoy Haití no tiene presidente, no tiene Suprema Corte, no tiene parlamento. El primer ministro de hoy no tiene a quién responderle, no tiene un presidente, pero ni siquiera ha sido ratificado por el parlamento. Haití hoy está siendo dirigido por bandas, pero le falta ponerle un nombre adicional, bandas paramilitares. Las armas que están exhibiendo las bandas paramilitares en Haití son armas de última generación, que cuando se hacen los desfiles del ejército y de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, tú no ves ese tipo de armas. Y la pregunta es, ¿por dónde vienen esas armas? Por los puertos haitianos, no es por la frontera dominicana, por los puertos haitianos. ¿Quién controla los puertos de Haití? La oligarquía comercial, porque en Haití no hay industria, en Haití no se produce nada. Los ricos de Haití lo único que hacen es comercio. El empleador más grande que tiene Haití, ¿saben ustedes de qué nacionalidad es? Dominicano. ¿Saben cómo se llama? Fernando Capellán. Tiene 23,000 empleos en Haití. Ahora mismo está ocurriendo en Haití un hecho que nunca se había dado. Balbacú, cabecilla de una de las bandas, que indiscutiblemente algún respaldo debe tener de algunos grupos económicos en Haití, ha cercado los tanques de combustible de Haití. Los tanques de combustible se han cercado, han hecho trincheras, pero trincheras tipo zanja, lo que quiere decir que es imposible que ningún vehículo vaya a retirar combustible. En Haití se han cerrado las escuelas, pero en Haití están cerrando los hospitales. En Haití están cerrando el acueducto. La empresa que produce agua potable la está cerrando también. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos hoy? Que la comunidad internacional solamente mira hacia Europa. Y la comunidad internacional tiene que ponerle asunto a lo que pasa en Haití. Y en Haití se ha generado un brote de cólera. Y las autoridades dominicanas hoy tienen que trabajar en un cerco sanitario fuerte, porque el cólera sí puede convertirse en una amenaza para el turismo dominicano. Okay. Antes de que usted se vaya del turismo. No, yo me fui hace 2 años. No, antes de que se vaya del tema. Mire, usted desarrolló con mucho éxito una política internacional para promover el país y atraer turistas. Yo lo viví porque viajé muchísimas veces durante su gestión a Europa, ¿verdad? Lo he hecho también con este ministro. Pero esas oficinas en Europa, en Estados Unidos y esa promoción internacional pudiera ser parte de lo que estamos viendo hoy. Es decir, el éxito de la gran cantidad de turistas que está llegando a República Dominicana.
Además, el actual ministro está manejando unas relaciones directas con el sector empresarial, un poco incluso más visible que la que usted manejaba. ¿Cómo analiza usted la forma en que se está manejando esa relación con el sector privado del turismo? Y además, imagino que tiene información, la forma en que se ha estado manejando esa política de promoción internacional. Mira, cuando yo salí de turismo, como Dani decía, como decía Freddy, creo, yo he ocupado otras posiciones en el Estado. Sí. Cuando salí de la lotería dije, no vuelvo a hablar más de lotería. Cuando salí de autoridad portuaria dije, no vuelvo a hablar más de autoridad portuaria. Cuando salí de la refinería, nunca me volverán a hablar de refinería. Y cuando salí de industria y comercio dije, no hablo más. Pero la parte del turismo es un tema fundamental. Pero mi consigna cuando salí del Ministerio de Turismo, mi consigna personal, mi apreciación personal fue, no voy a ser un crítico de la gestión de turismo. Primero porque el turismo es un sector demasiado sensible y cualquier declaración que dé un exministro, eso tú lo dices aquí, por eso va a las redes y lo leen fuera. Sí. De manera tal que cuando me refiera a la industria turística, siempre será para hablar bien de la industria turística. El actual ministro tiene su librito. Como dice, cada uno tiene su librito. Mientras le esté dando resultados, que lo siga aplicando. Sí. Si en algún momento no le dé resultado, cámbielo, porque eso fue lo que nosotros hicimos. Claro. Y yo creo que con el apoyo de toda la sociedad, de todo el sector privado, con el apoyo que está dando el gobierno, nosotros vamos a seguir creciendo en ese sector y ojalá que sigamos recibiendo las mismas inversiones que nosotros recibíamos antes. Sí. Ministro, inicié la pregunta diciéndole que sectores políticos ven que hay un eventual acercamiento entre el expresidente Medina y el gobierno de Luis Abinader a partir de varias cosas que han ocurrido y destacan dos fundamentales. La reunión en un velatorio en San Cristóbal, donde se juntaron ellos, y ahora la convocatoria que hace el ministro de Economía a los pasados ministros de Economía de su gobierno, y que eso apunta a una eventual alianza PRM-PLD de frente a las elecciones del 24. Bueno, lo primero es que el presidente Medina y el presidente Abinader no se juntaron, coincidieron. Coincidieron en un funeral y posiblemente el presidente Medina fue a darle el pésame al compañero Temístocle Montaz por el fallecimiento de su papá. Y el presidente Abinader fue a darle el pésame a José Montaz, el alcalde, por el fallecimiento de su papá. Son hermanos. Yo estaba en la funeraria aproximadamente 20 minutos antes que llegara el presidente Medina. Quería esperarlo y no lo esperé porque tenía una reunión fuera de ahí. Pero eso es una coincidencia. Y además le voy a decir lo siguiente, lo cortés no quita lo valiente. Si el presidente Medina se encuentra con cualquier líder político de este país, usted puede estar seguro que lo va a saludar en la forma que saludó al presidente Abinader. Yo hace poco participé en una conferencia que me invitó el senador de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, y esa conferencia era nacional e internacional. Es una conferencia que tenía que ver sobre las medidas y las acciones que hay que hacer para tener éxito en las campañas políticas. Eso no significó que había una alianza con el sector de Leonel ni cosas parecidas. Hay una revelación, Francisco, que está haciendo un dirigente de la Fuerza del Pueblo, un miembro de la alta dirección política de ese partido, se llama César Fernández. Dice que en los próximos días o en las próximas horas 3 figuras importantes en el comité político del PLD van a pasar a la Fuerza del Pueblo. Así que usted debe darnos algún tipo de información sobre eso. Bueno, sobre eso yo te voy a decir lo siguiente. Yo soy amigo de César Fernández. Yo también. He ido a su casa, ¿verdad? Y entonces, a mí que no me gusta personalizar la política, mucho menos decirle cosas inadecuadas. Yo a César podría decirle, César, tu declaración fue irrespetuosa, pero no se lo voy a decir. Se lo está diciendo ya. No, estoy diciendo que no se lo voy a decir.
Yo le podría decir, César, ocúpate en tu partido, que nosotros no ocupamos en el nuestro. Y no se lo va a decir. Pero no se lo voy a decir. ¿Verdad? Ese es un boche Yo le diplo- podría boche decir, diplomático. yo le podría decir al amigo César, César, la Fuerza del Pueblo la semana pasada dio una rueda de prensa y en esa rueda de prensa expresaron la instrucción a su militancia a que no se inmiscuyan en la consulta del PLD. César, tú estás violando la disposición de la Fuerza del Pueblo, que es una medida de civismo político, como lo hizo el PRM hace unos días, pero tampoco se lo voy a decir. Entonces yo a César lo que le voy a dar es un consejo, porque los amigos se dan consejos, y es un consejo, que los consejos ustedes saben que tienen un problema, y es que son gratis. Sí, Si no- tuvieran que pagar, lo hiciera, pero como son gratis, no lo hacen. El consejo a César, cuando tú no tengas nada que decir, no vayas a ningún programa, porque entonces vas a cometer errores, ¿verdad? Así como tú dices que hay 3 miembros del comité político que se van a ir para la Fuerza del Pueblo cuando el proceso pase, y fue más lejos, él dijo, y están apoyando candidatos. O sea, hay una persona que está fajado apoyando un candidato y cuando su candidato gane, él se va. O sea, lo que está diciendo es, oye, ese tipo es un idiota porque se va a ir. Y lo otro, si eso que tú dijiste es falso, porque el 16 de octubre va a pasar, entonces la encuesta de gabinete con la que tú andas mostrando datos, diciendo que Abinader está por debajo de fulano y que esto, y que el PLD está en un tercer lugar por allá atrás, pero no atrás, atrás del que está atrás. Si eso es falso, esa encuesta también es falsa. Y yo digo de gabinete, porque en un escenario donde el presidente de la República lo que lleva son 2 años, ustedes saben que los presidentes a los 2 años todavía venden esperanza. El presidente Abinader puede ir a cualquier provincia y decirle, yo le voy a traer la playa aquí. Presidente, pero la playa está muy lejos, pero yo se la voy a traer. Y se lo creen, porque venden esperanza todavía 2 años. Y por eso su popularidad se mantiene alta. Francisco, Caerá el se año nos que terminó viene. el tiempo. Quiero decirle a Ah, pues yo Quiero pensé decirle- que Sandoval era el dueño de este programa. Quiero decirle que hemos recibido una cantidad importante de gente que ha querido hacerle saber que está viendo el programa. Doña Margarita Cedeño dice que le gustaría tenerle como jefe de campaña y está viendo el programa. El presidente de la Federación Dominicana del Municipio, Kelvin Cruz, dice que públicamente él Mi quiere amigo. reiterarle los afectos y Mi agradecerle amigo y sus hermano, mi atenciones. amigo y hermano. Una lista larga de gente que está sintonizando el programa. Qué bueno. Así que después de una pausa tan larga, usted debe ya permanentemente estar en los medios de vuelta. No, ustedes me invitan. Le A mí nunca deseamos- me habían invitado aquí. Bueno. Y yo veía eso, yo decía, oye, pero esta emisora parece una emisora de Hollywood, una cosa así. Porque es que esto es como demasiado moderno. de fuera. Fuera. Yo decía, porque alguien me dijo, oye, en ese canal tú llegas. Y desde que tú abres la puerta, tú te sientes en una silla, tú no tienes que pararte porque esa silla te lleva allá. Porque ese es un canal inteligente. Bueno, gracias a Francisco Javier García por acompañarnos. En los medios.